vamos a dar un salto hacia el conocimiento del cerebro. Tenemos hoy con nosotros el placer de tener a uno de los neurocientíficos más importantes, no solo de España, sino del ámbito internacional, el catedrático de Fisiología, Carlos Belmonte. El profesor Carlos Belmonte ha recibido recientemente el Premio Nacional de Medicina Gregorio Marañón. Es uno de los autores españoles que más publicaciones científicas tiene en revistas de tal impacto como Science o Nature. Y a pesar de todo ello, va a dar una conferencia que podremos entender casi todos nosotros. El título que le he dado a esta charla es Perspectivas y desafíos en la investigación del cerebro. Y lo que voy a intentar es presentar un poco el cambio espectacular que está teniendo lugar en nuestro conocimiento del cerebro, intentando enfatizar con algunos casos concretos los puntos en los que la relación es tan obvia y la conciencia de que el cerebro no es un patrimonio ni de los biólogos, ni de los filósofos, ni de los científicos computacionales o los físicos, sino que entre todos tenemos que ayudar a entenderlo, que me gustaría que ese fuera el mensaje final que les quede. El cerebro es una conquista evolutiva, es decir, el cerebro ha sido el resultado de una evolución que viene desde los estadios más primitivos hasta el nivel de sofisticación que tiene hoy el cerebro humano. Y un ejemplo o una explicación propuesta sobre por qué apareció el cerebro, qué razones determinaron que evolutivamente fuera ventajoso inicialmente el cerebro, era la movilidad, la necesidad de dirigir la movilidad de la manera más precisa hacia la búsqueda de alimento. También el cerebro es responsable de nuestras conductas sociales. ¿Qué les voy a decir a ustedes? Todas ellas son adaptaciones evolutivas para conseguir ventajas como especie en nuestra capacidad de nutrirnos, de sobrevivir y de reproducirnos, que en el fondo es lo que la evolución nos marca como destino o como meta. Y para ello el cerebro ha evolucionado desarrollando sistemas de protección, como son el desarrollo del dolor, los mecanismos del dolor, o sistemas de recompensa, que son los mecanismos placenteros, que permiten, que favorecen el que las conductas que son evolutivamente útiles, de tipo nutritivo o reproductivo y de defensa, pues estén recompensadas o negativamente marcadas. Pero hay algo que es muy importante, creo, como concepto tener claro respecto al cerebro, y es que la visión que construye el cerebro del mundo es una visión extraordinariamente distorsionada. Nosotros tenemos una información sintética continua de lo que está ocurriendo que nos permite tener lo que en el hombre ha aparecido lo que llamamos la consciencia, que quizás se da también en algunas especies muy altas, como algunos primates o los delfines, y que son los que nos dan esa visión unificada y subjetiva de la realidad. Pero también, precisamente por ese esfuerzo evolutivo que ha hecho el cerebro por construir un mundo coherente, pues la información muchas veces nos engaña y nosotros vemos lo que no hay. Aquí no hay ningún triángulo aquí, simplemente nosotros el triángulo blanco lo vemos porque está vacío el hueco que corresponde a él, pero nosotros añadimos información, de modo que lo que ve nuestro cerebro no es la realidad, es una visión deformada de la realidad. El estudio del cerebro desde un punto de vista científico lo inauguró de manera casi protagonista, diría yo, Santiago Ramón y Cajal, que fue el primero que pasó del concepto de que el cerebro era un sinsitio, una red de células y fibras todas unidas a todas de una manera no ordenada, a descubrir y definir el concepto, lo que se llamó la doctrina neuronal. El cerebro está formado por un número finito de células nerviosas, las neuronas y las células de glía, pero en fin, las neuronas en este caso, que además
tienen una estructura en la que hay las dendritas, que es donde llega la información, el cuerpo del celular, que es fundamentalmente trófico, que mantiene ese árbol dendrítico, y el axón o cilindro eje, la salida de esas neuronas. Y que además, sobre bases puramente especulativas de las conexiones que veía, dedujo que las dendritas eran el punto de entrada de la información, el soma era el que mantenía, daba de comer al resto, y el axón era la salida, cosa que se comprobó como cierto. Desde Cajal hasta ahora ha habido una serie de grandes temas en los que hemos dado unos saltos inmensos. Uno de ellos ha sido en entender cómo se comunican las neuronas entre sí, mediante señales eléctricas que son los impulsos nerviosos. Y esto tiene una trascendencia tremenda, porque al final el impulso nervioso es el lenguaje de la neurona. Quizá lo más trascendente en esa comprensión del cerebro como lugar donde se construyen funciones muy complejas fue el descubrimiento de la sinapsis, de la conexión de unas neuronas con otras. Y fue la gran discusión que mantuvo Cajal, que las neuronas se conectaban por contigüidad y no por continuidad. Y hasta que llegó el microscopio electrónico y fotografió a nivel subcelular estas conexiones, no quedó del todo claro que la sinapsis implicaba el punto especializado de conexión entre dos células nerviosas y que una célula nerviosa puede recibir miles de estas conexiones. Desde Cajal a lo que entendemos hoy día hay un inmenso camino recorrido en el cual se han establecido las características de esta sinapsis una vez más a niveles de resolución extraordinariamente altos. De modo que la conexión entre neuronas, en la inmensa mayoría de ellas hay conexiones eléctricas, pero la inmensa mayoría es química a través de los neurotransmisores. Lo que hace el neurotransmisor es abrir o cerrar esos canales iónicos de que hablábamos antes y consecuentemente provocar la aparición de impulsos nerviosos. Los neurotransmisores son muy diversos y todavía se descubren neurotransmisores nuevos en los últimos años. Otro aspecto que se está desarrollando en los últimos años de una manera tremenda son los estudios sobre cómo se desarrolla el sistema nervioso. Hoy día lo que se está haciendo fundamentalmente es hacer un análisis a nivel molecular y genético de cómo se produce el paso desde una estructura tan tremendamente simple como es el esbozo inicial del cerebro en el embrión a una estructura tan extraordinariamente compleja con toda una serie de conexiones perfectamente establecidas, preestablecidas desde un punto de vista genético. La idea de que el desarrollo del cerebro se encuentra programado genéticamente en una gran parte, en muchos de los circuitos que lo componen, es un concepto que ha estado siempre en la discusión entre lo que es adquirido y lo que es congénito. Nosotros tenemos una carga genética que determina por dónde va a ir evolucionando nuestro cerebro y que sería el equivalente a este paisaje que ven aquí. Pero hay una serie de puntos críticos en los cuales elementos epigenéticos, es decir, cambios ambientales, pueden dar lugar a que una corte de células derive genéticamente en una dirección u otra. Y eso da lugar a un cambio absolutamente fundamental que determina que el fenotipo, la expresión de los genes que resultan de este pequeño cambio que tiene lugar en la célula originaria, que da lugar en el desarrollo a otras muchas que dan lugar a una estructura, sea diferente en un hermano gemelo monocigótico del otro hermano gemelo. Esto indica pues que hay una plasticidad, pero una plasticidad genética, no una plasticidad que ocurre que no queda grabada en el sujeto, sino que es un cambio genético que da lugar a que todas esas células ya queden con esa carga genética y no otra. El otro terreno en el que hemos dado un salto cualitativo importante es en el intento de comprender, de asociar determinadas funciones de nuestro cerebro con los circuitos cerebrales desde un punto de vista funcional. Y esto se está logrando mediante dos aproximaciones, como por un lado el registro de células nerviosas
simultáneas en circuitos asociados a una función y por otro a través de las técnicas de imagen cerebral que ahora comentaremos. Una de las maneras que nos permite tener esperanza en que podemos entender el cerebro es que a pesar de esa aparente imposibilidad de entender 100.000 millones de neuronas conectadas 1000 veces, pues que el sistema nervioso repite módulos de organización, de modo que al final no son 100.000 millones de neuronas conectadas de una manera anárquica, sino que existen organizaciones, como por ejemplo en la corteza cerebral, donde hay unos circuitos que tienen unas relaciones muy claras y que estamos desentrañando, de modo que uniendo esos circuitos empezamos a entender cómo se construyen determinadas funciones. La imagen cerebral nos está abriendo, está haciendo una nueva neuroanatomía funcional de las funciones, pero es simplista pensar que cada zona del cerebro se dedica a una función determinada, aunque sí que es verdad que hay zonas del cerebro en las cuales están los circuitos que sustentan de modo importante esa función. Estamos empezando a localizar funciones con la imagen cerebral y a localizar funciones complejas, desde la ideación hasta las emociones, etc. En el momento en que comienza el desarrollo, empiezan a hacerse nuevas sinapsis y aprender significa establecer nuevas conexiones sinápticas. Les he puesto esta película precisamente porque es muy gráfica en cómo se producen nuevas espinas sinápticas vinculadas al aprendizaje, y esto se puede ver ya in vivo, como en esta película que les he mostrado aquí, y que muestra cómo aparecen conexiones nuevas entre esto es a nivel de hipocampo, en las que se ven la formación de nuevas conexiones. Estamos empezando a entender cómo ocurre esto desde un punto de vista molecular y qué leyes físicas gobiernan la formación de estas conexiones. Y esto es la base de la memoria, es decir, la memoria es simplemente consolidar conexiones, nuevas conexiones sinápticas que nos permiten recordar un determinado hecho, porque nuevas conexiones sinápticas implican, o reforzamiento de las conexiones sinápticas, implican el que la transmisión de información desde una célula a la siguiente sea más eficaz. Las conexiones entre las células nerviosas no son conexiones fijas, estables, que duran siempre. Hay algunas que son estables y otras que duran que se sueltan, y otras que se consolidan cuando la actividad se repite. La emoción es algo que forma parte de la estructura y de la organización del sistema nervioso. Nosotros hemos desarrollado sistemas para que las memorias en situaciones de estrés las conservemos mejor. Es una adaptación evolutiva porque nos conviene recordar cuando estuvimos en peligro, etc. Nos queda una memoria mucho más sostenida del estrés de lo que nos queda de otro tipo de estímulos. Uno de los grandes avances que estamos consiguiendo en estos últimos años es la vinculación de determinadas áreas de la corteza cerebral con funciones muy vinculadas a la regulación emocional. Los experimentos de imagen nos están permitiendo vincular activación de la corteza cingular anterior con la empatía, la corteza prefrontal orbitaria con el arrepentimiento, la ventromedial con las decisiones éticas, la ventrolateral, la prefrontal ventrolateral con la inhibición de conductas y la dorsolateral con razonamientos. Existe un fundamento biológico para que el desarrollo de las conductas de inhibición, de control y de regulación emocional dependa de un desarrollo cortical. Y ese desarrollo cortical es extraordinariamente dependiente del contexto, de manera que es absolutamente esencial en la educación el llegar a lograr que se produzca de la manera adecuada. Pero es que hay algunas observaciones que son, a mi juicio,
tremendas, como por ejemplo el hecho de que se ha visto en animales que el cuidado maternal, es decir, la relación entre la madre y la cría en especies, en ratas, no me estoy yendo ni siquiera a los primates que les he puesto ahí, modifica epigenéticamente la expresión de un receptor muy concreto a los glucocorticoides y el promotor, la cantidad de DNA para la producción de ese receptor se modifica en un momento crítico del desarrollo, como es el momento de la relación madre-hijo. Y hay un estudio de hace 20 días, creo que ha salido, de alguien que ha cogido ese mismo receptor, realmente el promotor y el gen, pero al final lo que ha hecho es ver cómo se expresa ese receptor en dos grupos, uno de gente que se ha suicidado y que no fueron sometidos a maltrato infantil, y otro en sujetos que se han suicidado y que fueron sometidos a maltrato infantil. El número de los suicidas que tenían una expresión de este receptor más baja de la que tienen los normales, el número de suicidios era 3 veces más alto, proporcionalmente los que habían sufrido maltrato que los que no lo habían sufrido. Esto quiere decir que algo que ocurre en los primeros estadios de la vida condiciona de manera definitiva el modo de confrontar después las situaciones emocionales complejas. Y creo que es algo que nos tiene que inducir a todos a meditar. Yo creo que hoy día ni los biólogos, ni los filósofos, ni los psicólogos podemos considerar que el cerebro es nuestro patrimonio. Solo trabajando juntos podremos realmente resolver ese problema. La suma de estas fuerzas, de la psicología, de la neurociencia, de la utilización de máquinas y, por supuesto, de manera irrenunciable, la educación a través de las personas, son la manera de crear una nueva ciencia del aprendizaje que lo decía Melchov en un artículo que ha salido hace unos días en Science también y que les recomiendo leer. Es sin duda una nueva dimensión de la educación, porque pasaremos de un empirismo de ensayo-error a tener unos fundamentos científicos de lo que hacemos y de lo que es más eficaz para lograr el objetivo de establecer circuitos, consolidar un desarrollo cerebral óptimo hasta donde los genes se lo permiten a cada uno de los individuos y, sobre todo, como yo digo siempre, intentar evitar por todos los medios estropear el desarrollo del cerebro, que es mucho más sencillo que arreglarlo bien. Y yo creo que con eso ya les he castigado bastante. Muchas gracias.